La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Todo el Perú, esto es A Pensar Más, arrancando como siempre un minuto antes de las 8, no, ya son las 8 en realidad, según el reloj con el que miremos, ¿no? Porque de ahí yo creo que está un minuto atrasado. Me acaban de dar una ecuación. Buenos días, Rosa María, amigos, ¿cómo están? Una muy buena fórmula, lo que dice ahí más uno. Ya, entonces son las 8. Son las 8. Bueno, muy bien, hemos tenido una noche larga. Hay otra persona detenida y 8 casas allanadas en el asunto de los sobornos de Odebrecht. El asunto, por supuesto, recién empieza, como ustedes saben, y vamos a tener estas noticias un poco a cuentagotas, dado que las ramificaciones de las coimas de Odebrecht no son pequeñas, son ramificaciones muy, muy extensas y grandes. Lo que hay que decir además es que los investigados ya no solamente son el señor Jorge Cuba, sino también su pareja, la ex voleibolista Jessica Tejada, una mujer joven y muy guapa, que es pareja del señor Cuba, que ha huido con él. Lamentablemente a esta señorita también se le hace copartícipe porque lamentablemente, como suelen pasar en estos casos, la hacen accionista de la offshore. Esa es una cosa que siempre a mí me da mucha pena, ¿no? Que a personas que a veces casualmente están en una relación las terminan metiendo en un lío de la patada, firmando un papel que a veces tal vez no sepan ni lo que significa. Pero en todo caso está comprometida su firma, digamos, como propietaria y accionista de una empresa que recibe, ¿no es cierto?, un dinero de coimas, la hace copartícipe y probablemente esté en la misma huida que su pareja, el señor Jorge Cuba. Han detenido a una persona también que laboró en el segundo gobierno aprista, el señor Miguel Ángel Navarro. Él es asesor en realidad del señor Cuba. Él no laboró en un puesto de cargo de confianza, sino más bien en un puesto de línea, ¿no?, dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también en la época de Enrique Cornejo. Por lo que por el momento, los personajes que han sido capturados, las casas que han sido allanadas, están directamente vinculadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el ministro Enrique Cornejo, quien desde el lunes no contesta el teléfono. Yo creo que salió el lunes contestó el teléfono, pero martes y miércoles le han dicho no salgas más. Puede ser una estrategia, dado que en realidad, salió en Cuarto Poder, salió en Radio Programas del Perú, y lo que deben haber dicho sus asesores es: si tú eres el único que sale todos los días, tú vas a ser el único que parezca el culpable. Otros apristas han comenzado a salir también, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder. Nosotros vamos a estar con Javier Velázquez Quesquén en este programa, si es que nos contesta el teléfono, cosa que normalmente no ocurre. Pero lo último que hemos leído del señor Cornejo es que García regrese al país y diga su verdad, no la verdad. No considera que García pueda ser capaz, supongo, de decir la verdad, ¿no? Su verdad, que su verdad es su opinión, su versión de los hechos, pero no es la verdad, porque como ustedes saben, la verdad es uno puede tener un punto de vista, una idea, ¿no? Pero, o sea, no hay nada más verdadero que una coima depositada en una cuenta, ¿no es cierto? Claro. Eso es verdadero, no es su verdad, ¿no? Esa es la verdad. Y que en el gobierno aprista tenemos funcionarios coimeros, no es su verdad, no es mi verdad, es la verdad. No hay nada más que discutir sobre eso. Y hay uno preso, otro prófugo y un segundo preso ayer. Y habrá más. Lo que se tiene que estabilizar ahora son los grados de colaboración de estas personas, son normas procesales, los grados de responsabilidad, los montos recibidos, las fechas, las cuentas, la ruta del dinero, etcétera, etcétera. Trabajo para la Fiscalía, que es la titular de la acción penal, y se demorará un tiempo. Yo confío en lo que me dijo Gustavo Gorriti. Me dice: si todo se hace bien, en 6 meses están presos todos. O fugados. Presos o fugados. Eso ya está pasando. Claro. Claro, sí.
A los fugados te puedes demorar muchísimos años en captarlos. Pero ya sabemos quiénes son, en todo caso. ¿Perdón? Ya sabríamos quiénes son. Exactamente. Es como el famoso caso de Neira y Figueroa, los directores del Banco Central, presidente del directorio y gerente general del Banco Central de Reserva, acusados durante el primer gobierno de Alan García del escándalo del BCCI. Ellos huyeron al Brasil, se demoraron años en capturarlos y finalmente los capturaron. Los capturaron y sus esposas terminaron siendo también imputadas en el mismo delito. Entonces, por supuesto, a ellos tampoco. Nadie en el APRA los conocía. Desconocidos plenamente, ¿no? El señor Cuba no es compañero. De verdad, el señor Luyo no es compañero. El señor Navarro no es compañero. Ninguno es compañero. Ahora resulta que ninguno es compañero. Mañana van a decir, Alan García no es compañero, ¿no? Miguel Cornejo no es compañero, Enrique Cornejo no es compañero, el otro no es compañero, nadie, ninguno es compañero, ¿no? Se han pasado años insultando a todo el mundo, porque a todo el mundo han insultado, imputándoles delitos a medio país, y los primeros en caer son ellos. De verdad, cuando escupes al cielo se te cae en la cara. Entonces, eso es, creo yo, la noticia importante de anoche, y va a continuar. El otro tema es que también, y se ha dicho desde hace varios días, el señor Albrecht, presidente de la Comisión de Investigación del Congreso de Lavallato, es una persona comprometida en un contrato con Odebrecht en el Callao, y que por lo tanto su presencia en esa comisión generaría un conflicto de interés. Ahora, también genera un conflicto de interés la presencia de Mauricio Mulder, que dice que pone las manos al fuego por Alan García. Pero que no quiere renunciar para nada a la comisión. Tampoco. Ya hay el señor Castro, de Frente Amplio, deslindando un poco el lío, dice, ya están nombrados, ya que déjenlos que se queden ahí a qué vamos a hacer. Pero es evidente que esa comisión es una comisión política para ganar titulares y hacer un poco de presión, pero el titular de la acción penal es el fiscal, y en este caso es el fiscal supraprovincial Hamilton Castro, nombrado para este trabajo. La Procuraduría, tengo entendido, está contratando abogados penalistas jóvenes, me parece muy bien, de esos que pueden trabajar duro muchas horas, y me parece estupendo que fortalezca. El Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia, ha señalado que van a dar todos los fondos necesarios para que la investigación llegue a buen puerto. Y eso también es bueno, o sea, porque sin plata no se viaja a Brasil, sin plata no se extradita a fulano, sin plata no se contrata abogados en el extranjero. Es posible que el Estado peruano tenga que contratar asesoría en los Estados Unidos, en Suiza o en el Brasil para poder repatriar, y en otras localidades para poder repatriar lo que haya que repatriar. Reitero, para que aprendan mis oyentes y las señoras que me escuchan tan temprano en la mañana, una cosa es incautación, otra cosa es reparación civil. Yo te incauto el objeto del delito, ¿no? Entonces, si tú te robaste un carro, yo te incauto el carro, ¿no? Si tú te robaste dinero, como es este caso, te incauto el dinero. Y muy distinta es la reparación civil, que ¿a qué corresponde? Al daño que me has causado. Entonces, a Vladimiro Montesinos se le incauta el dinero en las cuentas en Suiza. Para que lo tengan más sencillo, más concreto, se le incautan los relojes de oro, ¿no es cierto? Y pasan a una subasta y se venden, ¿no es cierto? Pero se le exige que repare al Estado peruano en una cantidad por el daño causado. Son dos cosas distintas que se ven además en cada juicio en concreto. Me parece, por el esquema en el que está trabajando el fiscal, que los juicios van a ser por obra. Es decir, en Metro de Lima, línea 1, línea 2, parece que va a ser un juicio en el que están todos los involucrados por ese juicio. Y luego se irán haciendo juicios por distintas obras. La otra obra señalada en la manifestación que vino de los Estados Unidos es Irsasur. Compromete al gobierno de Toledo y al gobierno de García. Que eso es algo que me parece además interesante. El caso Odebrecht plantea que las coimas no son pagadas en 2 o 3 armadas, sino a lo largo de varios años. Por eso es que las coimas de Irsasur se terminan de pagar bien entrado el gobierno de Alan García, ¿no es cierto? Y las coimas de Metro de Lima se terminan de pagar bien entrado el gobierno de Ollanta. Entonces, parece que a los de Odebrecht les gustaba que la coima tuviera traslape entre 2 gobiernos, ¿no es cierto? Claro. Por si las moscas. Parece que esa era la forma de trabajar. Entonces,
Ese es un patrón de conducta que en el Perú parece que se comprueba en los dos casos y me imagino que hay expedientes para los dos casos. Ahora, recordar, Odebrecht nada más, tiene más de 60 horas en el Perú desde 1979. La primera fue Charcani. 5 empresas constructoras brasileras, felizmente solo 5 porque en Brasil son muchísimas más. 5 empresas brasileras vinculadas a la operación Lavallato están comprometidas con obra pública en el Perú. También con obra privada, pero la que nos interesa es la obra pública, que son Odebrecht, OAS, muy importantes para la ciudad de Lima, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y me estoy olvidando de Camargo Correa. Estas, a su vez, han formado en algunos momentos consorcios unas con otras, sobre todo para cosas como IRSA, por ejemplo, IRSA Sur y IRSA Norte. Consorcios que a su vez estaban obligados a consorciarse con empresas peruanas. Empresas peruanas hay varias también, no es solamente Graña y Montero. Graña y Montero es la que más nos llama la atención. Como dicen ahora, full disclosure, he tenido un media training con algunos ejecutivos de Graña y Montero. Uy, no, pero uno hace muy poco tiempo, hace unas pocas semanas, pocos días, y otros ya hace bastante tiempo, hace más de un año, ¿no? Pero era para la empresa en general, no por este caso en particular. Una sí ha sido por este caso en particular. Pero mi deber normalmente en esos trabajos es torturar gente. Así que no creo que sea muy grato para los que me llaman mi presencia. Porque normalmente le hago preguntas horrorosas. Que después veo que mis colegas no las hacen. Oye, es una cosa sorprendente, pero en fin. Entonces, el tema aquí es qué hacer con, digamos, estas contratistas locales, también incorporarlas al proceso. Pero de todas maneras. Y que éstas, a su vez, respondan a lo que tengan que decir los titulares de Odebrecht que están haciendo las incriminaciones. Por ejemplo, si Jorge Barata dice, yo iba a medias en el directorio con Graña y Montero y le daba tanto por ciento de lo que sacábamos de la renta de y le decía, de esto te deduzco tanto porque eso va para los sobornos, ya, Graña y Montero tiene que decir, no, eso es falso, y decir que me lo prueben. Entonces el otro puede presentar una contabilidad en la que pruebe eso, con lo cual están fritos. ¿Se dan cuenta? Claro. Pero así funciona, no es solamente el dicho de una persona, sino es el dicho con documentación, correos electrónicos, citas en lugares públicos o privados, muchas cosas que generan un contexto, ¿no es cierto? Y que esa prueba indiciaria se convierte en prueba plena, ¿no? Es como me decía a mí un penalista hace años, claro, tú no encuentras al asesino al lado del muerto, con la pistola en la mano, ¿no es cierto? Mirándote y diciéndote, yo no fui. No. Así no es la cosa. Tú probablemente encuentres la sangre del asesino y por ADN obtienes que estuvo en el lugar, sus huellas digitales, sus pisadas del zapato, que era la misma talla del muerto. Luego obtienes 10 personas que lo vieron entrando al cuarto y 10 personas que lo vieron saliendo del cuarto. Luego obtienes una cámara de seguridad que lo pone dentro del cuarto. Y dentro del cuarto, en el mismo tiempo, no hubo nadie más que él. La pistola le pertenece, es de su propiedad. La dejó en el sitio y tiene sus huellas digitales. Ya. ¿Hay un video de él matando al hombre? No, pues, pero con todo lo demás, tú ya dices, bueno, pues ya, todo suma, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace la fiscalía. Construye el caso. Entonces, por ejemplo, el señor Luyo dice, sí, lo que ha hecho el señor Barata es verdad. Entonces, cerrado. Sí. Confeso, pues, ya. Lo que dice el señor Barata es verdad. Yo recibí tanto en tal fecha, en tal día, tal, tal. ¿Algo más que nos pueda ofrecer? Por supuesto, señor. Le voy a contar quién más recibió. Entonces, si el señor Barata dice lo que dice el señor Luyo es verdad, entonces ya tienes un testimonio corroborado. Son 2. ¿Pueden haberse coludido para fastidiar a alguien? Sí, es posible, los delincuentes se coluden para fastidiar a un tercero, sí. Pero resulta que la plata está en una cuenta. A mí, señor, me abrieron esa cuenta. Esta la van a escuchar bastante, Yo no sé de dónde salió esa plata, señor, nunca en mi vida la he visto. Yo no la he tocado. En ese banco yo no he estado, no conozco ese lugar y nunca salí del Perú. Lo cual puede ser cierto, y lo cual es lo que ha dicho Luyo. Luyo ha dicho claramente, yo no he ido a Andorra, esa plata no la he movido. El que fue capturado ayer fue capturado en La Victoria, estaba mirando televisión, no tenía una postura tan cómoda
como para de pronto decir pues que tenía mucho dinero, ¿no? Claro. No me vas a decir pues que la rica Vicky es el barrio, la gente elegante de Lima, ¿no? Exacto. Donde se esconden aquellos que reciben millones de dólares de coimeros brasileros. Porque si es así, nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay cosas muy raras. Eslabones pececitos, ¿no? Eslabones chiquititos que nos van a llevar a un encadenamiento mucho mayor y mucho más grande, por supuesto. Entonces, sí, ahí, ya saben, acá me están escuchando con atención por primera vez, aunque se están distrayendo por otro lado. Yo estoy sorprendida, porque normalmente a esta hora nadie me mira con mucha atención. Pero así es la cosa, pues, ¿te das cuenta? Es un pedacito, un pedacito, un pedacito. Dos cosas me preocupan, Rosa María, y quiero expresarte esto. Solo dos, qué suerte. No, pero mira todo lo que engloba. La primera de ellas, estamos avanzando, o la justicia está avanzando al paso que debería. ¿Por qué te digo eso? Ayer tuve la oportunidad de ver uno de los microprogramas de la PUC, que tenías con Patricia de Río, cuando recién se destapaba el tema Lavajato, ¿ok? Y se describía perfectamente todo lo que ya está sucediendo, ¿no? Cual bola de cristal o algo así. Somos brujas, siempre fuimos, nadie nos ha creído, ¿no? Excelente programa que ha sido de pronto rebotado en muchos medios ayer, para explicar lo que es el caso Lavajato, por si acaso. Eso es filmado hace año y medio. Dicho sea de paso, según eso, se está avanzando ya a los pasos adecuados, porque hace unos días, poquitos nada más, se hablaba de paso de tortuga. Yo estaba furiosa, acuérdate acá. Como decíamos, el viernes pasado, decía, ¿qué es esto? Del 22 de diciembre al casi 20 de enero, más del 20 de enero, no había, aquí no pasa nada, ya nació el niño Jesús, vino Año Nuevo, vinieron los Reyes, y aquí no pasa nada. Yo creo que empezó muy mal. Este famoso acuerdo de colaboración con Odebrecht, secreto, porque finalmente es secreto, a nadie le gusta. Aparentemente hay un fin superior, que es lograr la identificación de las personas, de los delincuentes que han recibido, ok. Tenemos que confiar que el fiscal está haciendo bien el trabajo. Sí me gusta que todos los días tengamos noticias sobre el tema y que la noticia vaya llevando a un encadenamiento positivo. Sí me gusta. Claro. ¿Y la segunda preocupación? Después de Odebrecht, ¿qué? El país se está frenando. Hay obras que van a quedar inconclusas. Después de Odebrecht, miren, después de el purgante, ¿no es cierto? Uno ya puede comenzar a comer bien. ¿O no? Pero hay que eliminar todo aquello que te hace daño. Pues purga. Ajá. Esto es una profilaxis. Porque nadie va a querer venir a invertir sobre lo que ya está hecho, ¿no? Mentira. Al contrario. O sea, fíjate, si tú vienes a un país que ha sido capaz de meter, no sé, pues, a 4 presidentes presos por rateros, es un gran país, discúlpame. No porque haya tenido 4 presidentes presos rateros, sino porque ha sido capaz de meterlos presos. Es una cosa muy diferente. Da confianza. A mí me daría mucha confianza. O sea, yo les voy a decir una cosa horrible, ¿ya? A ver. ¿Por qué Odebrecht no fue a Chile? Ninguna empresa brasileña constructora ha ido a Chile. Porque ahí no te puedes coimar ni a un policía, porque te meten preso en el acto. ¿Por qué Odebrecht estaba en Argentina? Repartiendo lisura, o sea, ningún problema. ¿Por qué vino al Perú? ¿Por qué estaba en México? ¿Por qué estaba en República Dominicana o en Panamá? Porque tenemos fama de ser países corruptos, pues. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo nos quitamos esa porquería de fama que tenemos encima? Ya teníamos fama de países corruptos. No es que se van a frenar las inversiones. Todos sabíamos que éramos países corruptos porque vienen acá a hacer negocios corruptos. ¿Por qué no van a Chile? ¿No? Digo yo, ¿por qué han ido a Ecuador? ¿Por qué? ¿Por qué han ido a Venezuela? ¿Por qué han ido hasta Cuba? Han ido, por Dios. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque tenían fama de corruptos y nosotros también. Entonces, el día que nos quitemos la etiqueta de corruptos de encima, vendrán inversiones grandes, de empresas serias, inmensas. Hasta ahora las empresas más grandes del mundo que han venido al Perú han venido porque tienen los recursos naturales que necesitan. Claro. No porque seamos un país serio, con instituciones serias, con gente honorable y con un Estado honorable. O sea que a mí no me preocupa nada que se vayan todos presos. Al contrario, me daría mucha tranquilidad saber que trabajo en un país que es capaz de meter a las más altas autoridades a prisión porque han sido unos coimeros. Y a ver si aprendemos algo de una vez por todas. Porque todo el mundo pensó que el proceso contra Fujimori era un proceso profiláctico, ¿no es cierto? Bueno, no, pues hay cánceres que no se extirpan por completo y regresan, crecen, se multiplican y hacen metástasis de nuevo. Estamos en una segunda metástasis en tan solo 18 años o 20 años. En un sorprendente déjà vu histórico, ¿no? Claro, en 20 años segunda metástasis que hace este país.
Y el problema es que a esta velocidad vamos a comenzar a hacer metástasis cada vez más rápido. Si es que no resolvemos los problemas de fondo que hay que resolver. Vamos a la pausa. Regresamos, no se mueva. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona, en los 1500 kilociclos amplitud modulada. Ya estamos al aire en AM sin ningún problema, nuestros técnicos muy eficientes, por cierto, ya han hecho su labor, y estamos en la amplitud modulada, en la FM y también en Internet. También el saludo para nuestros hermanos de Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, siempre atentos en todo el Perú a lo que aquí se dice en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Así es. Y bueno, hay una serie de cuestiones que parece que hay gente que no escucha este programa o no lo conoce o está perdido en el espacio y dice, ¿por qué no hablan del tema Odebrecht? Lo ponen así, ¿ah? De verdad. Pero sí, verdad. Son pautas completas que se han hablado. Claro, días hablando del tema. ¿Por qué no dicen que Kuczynski era ministro de Toledo? Pucha, ya se las he contado 7 veces, pues, porque ya no se las quiero volver a contar, ¿no? ¿Por qué no hablan? Están un poquito perdidos. Ahora, sobre el tema de los periodistas y Odebrecht y otras empresas brasileras, yo creo que hay un post de José Alejandro Godoy ayer que es muy útil. Lo leí yo recién mañana tempranito, ayer me he dedicado a otras cosas que ya les contaré, y la verdad que me parece imperdible, porque hay sí, efectivamente, un conjunto de periodistas que estudiaron periodismo, pero que no son periodistas profesionales en el sentido que se dediquen a informar al público, sino que se han ido al lado de las agencias de comunicación, que es una actividad lícita, ¿no es cierto? Imagen institucional. Así es, y se han dedicado a hacer imagen institucional de Odebrecht. Y está muy bien, ese es su trabajo, han trabajado en eso, seguirán trabajando en eso y seguirán haciendo imagen institucional para otras empresas, probablemente. Mal no lo hicieron, ¿no es cierto? Porque finalmente Odebrecht logró tener la cantidad de contratos que logró tener en el Perú a punta de coimas y de imagen institucional. Esa es una categoría. Hay otra categoría de periodistas que sí, no voy a dar los nombres, pero son periodistas que se les paga por dar una opinión favorable de determinada empresa. Eso es un crimen. ¿Ya? Esas personas tienen que salir y decir quiénes son. ¿Ya? O sea, si tú has recibido un pago por dar una opinión favorable, la primera vez que yo recibí una llamada así, no entendí qué me estaban diciendo. Yo recién estaba en el periodismo, te llamo para pedirte una opinión favorable. ¿Perdón? ¿Cómo es una opinión favorable? Una opinión favorable era la frase. Sin eufemismos, así de frente. Nada, de frente. No entiendo. No, es que fíjate, fulano y tal, en pleno proceso de fujimorismo, ¿eh? Una opinión favorable. Yo no entiendo qué es eso. Hasta que finalmente entendí lo que me estaban pidiendo, parada. ¿Ya? Ahora, por supuesto, jamás ni siquiera se atrevían a mencionar una cifra, pues te podrás imaginar, ¿no? Pero sí había eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante que las personas las que han trabajado en imagen institucional, que deben ser muchísimos profesionales, ¿no? De todas las áreas de comunicación, desde el audiovisual, desde, en fin, comunicación para el desarrollo, etcétera, tengan que decir lo que tengan que decir. Pero los otros, digamos, los que no trabajaban ahí, sino que eran columnistas de opinión, editores de un medio, directores de un medio, los que te leen la noticia, ¿no? Los que te leen la noticia no deberían decirte, yo también trabajo, tengo otra chamba, ¿no? Entonces, esas personas sí tienen un conflicto de interés, es lo que sea un típico conflicto de interés. Yo no te puedo informar a ti y al mismo tiempo hacer la imagen publicitaria a Odebrecht. A mí Odebrecht me invitó a almorzar 2 veces en la época de los partidos del Mundial de Fútbol, donde ya los acusaban en Brasil de haber hecho mal los estadios, ¿ya? Entonces era muy gracioso porque todo el almuerzo, aparte de decirle, oigan, ustedes tienen fama de coimeros, los han acusado, todo era negación, ¿ah? Todo negación. Te daban de comer un montón de comida, todo negando, siempre, negación. ¿Ya? Y yo algunos casos conocía, como por ejemplo el de la represa que se rajó en Ecuador, ¿no? Sí. Donde Correa los corre de Ecuador y después, misteriosamente, todo se arregla cuando llega Lula a Ecuador.
por supuesto, hay un estudio ahorita de coimas de Odebrecht en Ecuador también. Está en la lista de los países coimeados, ¿no? ¿Y qué pasó con la represa? ¿Y qué pasó con la...? O sea, ya más bien al tema técnico, más que al tema de la coima, ¿no? Entonces, yo las 2 veces que almorcé con ellos no llegamos a ningún, digamos, si ustedes quieren, ellos no me convencieron a mí de nada y yo no los persuadí a ellos de que dijeran la verdad. Entonces no llegamos a ningún arreglo, ¿no? La verdad vino desde fuera, por supuesto, desde el caso Lavallato. Y con Grañy Montero, como dije hace un momento, sí he tenido una relación, pero de otro tipo, no es una relación consultiva, es una relación más bien de entrenamiento a sus directivos. Para una empresa de comunicación que hace este tipo de cosas, buscan a veces a un periodista pesado, antipático, chinche. Entonces le dicen, te vamos a poner a varios y tú les dices su vida. ¿Y me pagan por eso? Sí, te vamos a pagar por insultarlos. Ay, ya bestial, que pasen de uno en uno. Gracias a ese trabajo que aprendí a hacer, pude entrenar a Pedro Pablo Kuczynski para el debate presidencial. Eso, por supuesto, es gracias a Alan García, que siempre hay que agradecerle. Nadie sabe para quién trabaja. Esa es mi única relación, por si acaso, con el caso. Y la otra es IPIS, que yo ni siquiera la había considerado hasta que ayer comencé a leer en redes sociales toda clase de insultos, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, el Instituto Prensa y Sociedad es una asociación civil sin fines de lucro, para empezar. No es un negocio, no es una empresa, ¿no? Es muy antigua, para lo que se considera una asociación en el Perú muy antigua. Yo no la fundé, es una institución fundada, si no, mal no me parece, en los 80s o en los 90s, muy, muy antigua. Y yo me incorporé, me invitaron a incorporarme en el año 2001 o 2002, si mal no recuerdo. Muy bien, a una asamblea de asociados, que somos, qué sé yo, 20, 30, no tengo ni idea. Me imagino que algunos han fallecido, otros siguen vivos, en fin, se han reincorporado, no tengo mucha idea de la situación de todos. Entre el año 2002 y, ¿qué te digo?, el 2004 he participado activamente en sus acciones. Me parece que el 2010 dejé por completo cualquier función directiva en IPIS, cualquier función ejecutiva, por un malestar personal que algún día explicaré, ¿ok? Nunca más he tenido relación con ninguna actividad de IPIS, ninguna. Ni con los premios, ni con nada, ¿no? Y si me piden mi voto, siempre voto por Augusto Álvarez y ya está, para que sea el presidente. Eso es todo. ¿Qué pasó? De lo que se me ha explicado a mí. En determinado momento se quiso crear este Premio Nacional de Periodismo, que no existía, y buscaron auspiciadores. Y Odebrecht se mostró muy voluntarioso para que ser el auspiciador de este Premio Nacional de Periodismo, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, el asunto es que obviamente el convenio con Odebrecht se cortó el 2015 cuando se supo lo de Lavallato. Ok, esa es toda la historia, no hay más que decir. A mí ni me miren porque no pertenezco al consejo directivo, no soy su secretaria ejecutiva y entiendo que Ricardo Uceda, que es el secretario ejecutivo, ya dio una explicación, me dices, en gestión, ¿no? Así es, correcto. Entonces, Fue precisamente eso, ¿no? Que fue entre el año 2014 y 2015, periodo en que esta constructora entregó como auspicio esta cantidad. Como auspicio, ¿no? Que era el auspicio para pagar los premios para el concurso. ¿Ya? Eso fue todo. Ahora, ha hecho Odebrecht otras cosas, ¿no? Ayer contaba justamente José Alejandro Godoy en su artículo que el periodista Eduardo Abusada señalaba que auspició, por ejemplo, un libro en el cual tú tenías que escribir historias de personas que les ha ido bien en la vida gracias a las obras de Odebrecht. Ya pues se llama un publicherry, pues ya, eso es otra cosa. Y te pagan por hacer eso. Bueno, sí, pues eso es un publicherry, es una estrategia de comunicación, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que un concurso que tiene un jurado y que finalmente ese jurado decide de acuerdo a su criterio y que el auspiciador es otro. En fin, ahora, nos tenemos que ir a la pausa, ¿no? Todavía nadie me contesta por qué Odebrecht no entró a Chile, ¿no? De verdad, no entró a Chile. Y hay que buscar que otros países, a Uruguay creo que tampoco entró. Que hay sitios a donde no entran, pues, porque saben que ahí no son choros, pues. Así de fácil, ¿no? Entonces, acá sí vienen porque, claro, acá saben que hay una tolerancia impresionante con la corrupción. Ese es el problema. Nos hemos acostumbrado a la corrupción. No, para miles de peruanos, digamos, viene el policía, tú eres informal, tienes que darle su platita para que te deje tranquilo. Y así comienza todo. Ayer estuve en el penal del Lurigancho, donde me escuchan, y claro, ahí todo es plata. Porque ese es el modo de vida. ¿Se dan cuenta? Para todo. Como dice, el imperio del sol, porque para todo es un sol.
No fue mi caso porque yo entro por la puerta de abogados y me trataron muy bien y los magistrados fueron sumamente amables, la verdad. Y yo más bien me conmoví con la situación penosa de jóvenes, la verdad, chicos de 18, 19, 20 años, que yo no entiendo qué hacen ahí. Y yo creo que por algunos momentos me parece que los jueces tampoco entienden qué hacen ahí. O sea, miren, estamos hablando de jóvenes que son primarios, la gran mayoría, que están por robo, la gran mayoría, pero por robos que, claro, dentro de nuestro sistema penal, la policía los agrava. Eso es lo que yo digo, con el ánimo de obtener un triunfo y de mostrar resultados y de ascender, ¿no? Entonces, el robo que es de día lo hacen de noche, el robo que es a pie lo hacen en carro, el robo que es con cuchillo lo hacen con pistola o con puñete o con pata. ¿Se dan cuenta? Entonces los van agravando. Obviamente un robo merece una sanción, pero cuando tienes 18 años, ¿no es cierto?, tienes el derecho a equivocarte y que la sociedad te dé una segunda oportunidad. No puede ser que te metan 18 meses al penal y que la Procuraduría pida 29 años de cárcel por un celular. 29, sin ninguna, más aún, sin ningún agraviado presente. Porque la policía dice que tú estuviste robando celulares. Entonces es terrible. Y por supuesto, esos muchachos van a salir al final absueltos, pero primero se comen sus 2 años de cana en la etapa formativa entre los 18 y los 19 años. Claro. ¿Ya? Y todos son pobres, todos tienen hogares con madres solteras que los han criado solos, todos son chicos con problemas familiares, ¿ya? Ese es el tipo común de la juventud en la cárcel hoy. Si tú sacas, miren, una vez me dijo Luis Pérez Guadalupe una cosa bien interesante. El 10% de la gente que entra a los penales del Perú sale antes de un año, lo cual quiere decir que nunca debió entrar. Claro. Nunca debió entrar. Y tenemos un hacinamiento brutal que le cuesta carísimo, pero carísimo al Estado peruano. ¿Ya? Entonces, el 10% no debió entrar. ¿Y ya estamos en comunicación? No. Es un oyente. Es un oyente, Bien, tenemos un oyente. opinar? Quiero que Bien. vamos a hablar con los oyentes. Nuestros porque números son el 959-685-227 y el 940-338-457. me dicen que se ha ido la señal de Radio Santa Rosa otra vez. ¿En AM? En AM. Vamos a verificar Wilfer eso. Carlos nos dice, se fue, pero esperemos que la regresemos. Bueno, vamos a escuchar a nuestro oyente. ¿Aló? Hola, Rosita. Juan Carlos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, quería hacer un breve comentario sobre la alusión, la fijación que tiene el líder aprista Alan García en referencia a los robadores. Bueno, sin ánimo de ofender a los robadores, ¿no? Son animalitos muy organizados, viven en una sociedad en la cual cada uno tiene definidas sus tareas. Y una característica de las ratas es que en una situación de peligro, todas protegen al líder. Qué curiosa coincidencia. Muchas gracias. Ah, mire usted, no tenía ni idea. Eso es, todos los días aprendemos algo en este programa, pensar más. Así es. Entre las ratitas, todas defienden al líder. Mira tú, ¿ah? Yo pensé que pasaba eso entre las abejas, pero entre la abeja reina, ¿no? Claro. Pero no, parece que también de los ratones. Bueno, les estaba contando ayer del penal. ¿Tú sabes que el padre Hugo Lancier decía que el Perú tenía un sistema penitenciario por el cual para limpiar a un hombre, porque había que limpiarlo, lo metías a una cloaca? Ese es el sistema judicial, ¿no? Y es terrible, de verdad, terrible ver a gente tan joven, tantos meses en la cárcel, que los va a marcar de por vida, porque eso es un trauma de por vida. Ahora, Ya, por vida. la situación de hacinamiento que hay en nuestras cárceles y, digamos, un sistema penitenciario inadecuado hacen de que terminen siendo criminales profesionales. No, y si están en etapa de la formación, gran peor. mayoría no. Tú sabes que el 70% de los que ingresan al penal son primarios, Ujú. entran por primera vez y nunca más regresan. Eso es bueno. Ya, eso está muy bien. Pero Pero hay el tema ahí grave es que no deberían estar ahí. No, o sea, no es parte de tu sistema formativo, sí, ya leí, no es parte de tu sistema formativo entrar a un penal, ¿te das cuenta? Ujú. Porque resulta que tus padres no están ahí para ti, o tu mamá se rompe el lomo trabajando y tu papá no está, y tú necesitas que cachelorearte haciendo algo, entonces la policía te decide que tú eres el preso.
que tú eres un delincuente. El caso del muchacho que yo fui a ver, el caso de un chico que hacía mototaxi a los 18 años. Se le trepan 2 choros a la mototaxi. La policía los estaba siguiendo. Los choros se bajan y tiran la mototaxi y al chico se lo llevan preso. Y han pedido 29 años para él. No te estoy bromeando. Esto es un caso real. Estuve viendo, porque muy amables los jueces me dejaron estar presente como corresponde, pues en la sesión, ¿no? Yo estaba un poco perdida, pero me ubiqué rápidamente. Y de repente apareció un muchacho que no tenía DNI, porque nunca lo había sacado. Era indigente completamente, analfabeto, pescador en Chorrillos, consumidor de pasta básica. Además se lo dijo, sí doctora, yo consumo 2 veces por semana. Estaba en el penal hacía 2 años, ¿eh? ¿Cómo consumía 2 veces por semana? Cuéntame. ¿Ya? Y nadie se inmutó, ¿eh? Sí. Y yo creo que tenía algún retardo mental o ya eran los estragos de la pasta. ¿Ya? Lo acusaban de narcotráfico y pedían 8 años. O sea, este es incapaz de organizarse, digamos, personalmente. ¿Qué va a poder organizar una actividad criminal? ¿Y cuáles eran los hechos delictivos? Había estado presente en el allanamiento, en la calle, con los vecinos, mirando el allanamiento de una casa donde encontraron droga. Un espacio de comercialización de droga en Chorrillos tan común como los que hay. Sí. En Chorrillos, cerca a la playa donde él duerme. Además, porque no tenía domicilio. Además. Es un sin techo. Y esa casa ni siquiera era su casa. Él estaba parado afuera. Le dijeron, tú, para adentro, se lo llevaron. Está desde 2015 en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía antecedentes, seguramente. No tenía ningún antecedente. Ni siquiera tenía antecedentes. No, nunca. No tiene abogado. De oficio nomás. Y recién está empezando el proceso. Y le dijeron, si se cogía la confesión sincera, se declaraba culpable, este muchacho probablemente se hubiera ido 6 meses de la cárcel. ¿Se acoge usted a la confesión sincera? No, yo soy inocente. Porque yo no creo que pueda ni siquiera entender los conceptos que se le están planteando. O sea, el proceso ni siquiera está diseñado para que un chico entienda lo que está pasando. Los mismos chicos te dicen, acá todos vienen, se paran y todos se contradicen y uno acaba siendo culpable. Entonces, yo creo que hay una presión social tan brutal sobre la policía, que la policía agarra a la gente, la mete como sea, la fiscalía la acusa como sea, y ya que vean los jueces qué hacen, pues, ¿no? Y los pobres jueces no saben qué hacer. Porque si no meten preso a todo el mundo, también tienen una presión social encima. Y eso suma la carga procesal. Claro, más como me explicaron en un momento alguno que cuando hay agraviados, el agraviado te exige sangre, pues, ¿no? Pero muchas veces, y te digo, la mayoría de los casos por robos menores, no hay agraviados. Ni siquiera hay agraviados. Nunca se presentan. Entonces, ¿qué haces ahí? Terrible. Lo que nos cuesta a los penales en el Perú es un disparate. Pero en fin. Pausa y volvemos. Pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 42 minutos más 1, 8:43, estamos al aire, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, tenemos problemas con la AM, ya lo sabemos, escúchenlos por favor por internet. Ya saben, ustedes pueden bajar una aplicación en su celular, Radios del Perú, es un app. Ahí estamos, los primeritos Santa Rosa. Y en todas las emisoras dominicas. Y en todas las emisoras dominicas en todo el Perú. Y además nos pueden escuchar a través de cualquier página web de cualquiera de las emisoras dominicas en el Perú. Lamentablemente en estos días nos está pasando esto. No es culpa de nuestro productor, por favor no lo llamen a insultarlo. Y solo es en Lima. Y solo es en Lima, lo llaman. Usted ha sacado del aire el programa. No es verdad, pobre. ¿Ok? Nosotros estamos tratando de arreglar el problema es en planta, no es acá. Nosotros estamos en el centro y la planta está en un lugar escondido. ¿Ya se arregló? Se está arreglando. Okay. Se está arreglando poco a poco. Ya, ok, muy bien. Ahora tenemos a otro oyente porque Javier Velázquez, que es que no nos va a contestar el teléfono ni de casualidad, ¿no? Es que ahora todos salen a decir, sí, por supuesto, mañana estamos ahí. Pero cada vez que me ven a mí, es como si vieran al diablo. Esto es un convento, deberían tener un poco de paciencia, ¿no? Y contestar un par de preguntitas, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos con nuestro oyente. Aló, muy buenos días. Sí, señora Rosa María, buenos días. Sí. ¿Cómo está? Les hablamos del Chimbote. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cómo está?
No, quería, Rosa María, no te he escuchado pronunciar. Ayer hubo una reunión de los obispos, han salido en la televisión, todo con este tema de la ideología. Sí, claro, hemos cubierto extensamente el tema acá. Ya no sé, pero no, su opinión. Mi opinión, Siempre ha tenido una opinión de que los obispos no se pronuncian, es un sector nomás. No, si los obispos siempre se pronuncian sobre diferentes temas. Pero ahora lo han hecho oficialmente y están pidiendo diálogo. Una última consulta antes que me corte. Esto de acá, en otros países ya se ha implantado y ha comenzado tan igual que está comenzando acá, con igualdad de género. Señor, a ver, le voy a contestar bien rapidito, ¿ya? Las opiniones de los obispos y en general de todas las autoridades de la iglesia sobre cualquier materia abierta a debate son eso, opiniones, ¿ok? No son dogmas de fe. No estamos discutiendo la virginidad de la Virgen María, ¿ok? Estamos discutiendo una opinión. Y lo que ha pedido la iglesia es un debate sobre temas opinables, ¿ok? En mi opinión, porque este es un debate de temas opinables, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades. No es que me lo estoy inventando para fastidiarlo, ni a usted ni a los obispos. Eso es lo que dice la Constitución Política del Perú, a la cual los obispos también han hecho referencia. Igualdad de derechos y oportunidades quiere decir igual trabajo, igual remuneración. Quiere decir igual educación secundaria, igual acceso a la universidad, gratuita, universidad universal, pública, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Alguien en iglesias protestantes está queriendo jalar agua para su molino. Los obispos no lo han visto así. Creen que hay una amenaza real a la familia. Yo espero que pronto entiendan que tener 2 horas de religión católica en el currículum nacional a la semana es más que suficiente para poder explicar, ¿no es cierto?, valores sobre familia y otros, creo yo. Y que ir a un debate sobre eso con grupos que no están a favor de que la Iglesia Católica tenga 2 horas de religión a la semana en el currículum nacional es muy peligroso. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Como reitero, estos son temas opinables. Yo no creo que no exista, como señalan algunos pastores evangélicos y otros grupos, una construcción feminista de que escogemos absoluta y totalmente lo que podemos ser hombre o mujer. Salvo algunos autores muy radicales, tal tesis no ha sido sostenida, por lo menos por nadie en el Perú que yo conozca, ni en el mundo académico, ni fuera de él. Tampoco conozco a nadie, por más extremista que sea dentro de la Iglesia Católica, que diga que la biología es absolutamente determinante de absolutamente todo. Es decir, si mi padre fue médico y mi abuelo fue médico, yo tengo que ser médico, porque genéticamente estoy programado para ser médico y ese es mi destino manifiesto, y mi destino manifiesto es lavar platos en la cocina, porque mi mamá lavó platos en la cocina y mi abuela lavó platos en la cocina. ¿No es cierto? La biología no determina todo, como tampoco lo determina todo el ambiente. Como se ha estudiado desde la universidad, y esta es una antigua discusión, una parte de lo que somos lo determina nuestro entorno y otra parte lo que traemos genéticamente. ¿Qué peso tiene en la vida de una persona una y otra cosa? Depende mucho del entorno y depende mucho de la genética. No hay una respuesta absolutamente clara sobre esa materia. Tanto es así que le diré, para su información, que el Catecismo de la Doctrina Cristiana, que usted puede consultar abiertamente, señala sobre la homosexualidad, por ejemplo, punto que toca extensamente, ¿no? Y del cual sí se puede hablar, y ojo, que el catecismo se le enseña a los niños hasta donde yo sé, que no se sabe cuál es la causa de la homosexualidad y que no se puede determinar si esta es biológica o aprendida, ¿ok? No se sabe, no hay una respuesta. La ciencia todavía no da una respuesta definitiva sobre el tema, ¿ok? Se presume que hay una carga biológica, pero también se presume que puede haber una influencia muy al inicio de la vida sobre esta materia. Todas son materias opinables.
Yo no encuentro una palabra en ese currículum que sea un peligro para la familia. No encuentro. Ahora, algunos obispos en la Conferencia Episcopal Peruana consideran que sí hay algunas palabras que los ponen muy preocupados. Bueno, eso es una opinión. Y tan es una opinión que piden un debate. No están colgando carteles en la vía expresa, no pidiendo que voten al ministro de Educación ni pidiendo su cabeza. Ellos consideran que algunas palabras son inapropiadas. Yo considero que no hay nada ofensivo en ese texto y me lo he leído de punta a punta, al igual que ellos, por supuesto. Eso es todo lo que le puedo decir. Más no le puedo decir. Reitero, en la Iglesia Católica la gran mayoría de temas son opinables. ¿No es cierto? Hay un montón de temas que son, un montón de temas que son opinables. Yo cada vez que digo algunos, la gente me mira así. A ver, por ejemplo, ¿las mujeres pueden ser sacerdotes? ¿Sabes esa, Ismael? ¿Para la Iglesia Católica? Sí. No. ¿Si el Papa lo determina? Sí. Ahí está, pues. Uh-huh. ¿Es un dogma de fe? No. No. ¿Si el Papa lo determina? Sí. ¿Por qué no lo son? Porque nunca se consideró conveniente. El día que el Papa lo considere conveniente, lo será. Así de simple. ¿Ya? Pero ese tipo de cosas no se enseñan en ninguna parte, pues. Entonces todo el mundo quiere el conflicto, ¿no? Ese es el tema, conflicto, claro. la polarización, a ver qué dice la señora Palacio, que no es católica. No, ese es el peor insulto que me hacen todos los días, ¿eh? Aparte de Morsa, ¿no? Que ese es un columnista de opinión que se dedica a decirme eso siempre, pero aparte de los insultos al cuerpo, ahora son insultos a la fe. Pero en fin, por algo serán. ¿No había una bienaventuranza para personas como yo? Una buena cosa. En fin, acá todo el mundo dice que la bronca de Cornejo con Alan hoy es abierta, ¿no? Esa es la entrevista que ha salido hoy día en Perú 21 de Enrique Cornejo con Alan García, ¿no? A la bronca. Que venga y hable. Que diga su verdad, de hecho, ¿eh? No la verdad, su verdad. Tenemos otro oyente a falta de Javier Velázquez, que es ¿quién? Ah, sí, teníamos también una conversación muy importante sobre el presidente de los Estados Unidos que habíamos postergado desde ayer, Sí. Donald Trump. Felizmente la postergamos porque se ha puesto más salvaje todavía, disculpen la palabra, pero anoche mandó un tweet, esa es su forma de comunicarse, le encantan los twitters, ¿no? Porque es un sistema de comunicación pues directa, ¿no? Sí, claro. Diciendo que a partir de hoy día comienza a construirse el muro. Mueran los mexicanos, ¿no? Es una cosa bien hostil, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo, estamos ahora en la línea telefónica con Ariel Segal, esta hostilidad hacia América Latina, porque es un símbolo, y Ariel lo va a entender perfectamente, de gobiernos totalitarios. En los gobiernos totalitarios siempre hay un culpable, ¿no? El culpable, y cuando el culpable pertenece a determinado grupo social, a una raza, a una etnia, tenemos un caso de xenofobia y racismo que puede terminar muy mal, como ha visto la humanidad en el siglo XX. Ariel, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, un placer estar en tu programa. Trump da noticias y nos va a dar noticias tanto como Odebrecht, digamos, todos los días. ¿Qué nos puede decir sobre lo último de Trump? Ahora sí vamos a construir el muro. Lo primero es que no había que dudar que era una realidad de que iba a intentar construirlo porque fue la base de su campaña electoral. Si no cumple con eso, aunque sea parcialmente, construyendo algo simbólico o ni siquiera un muro de concreto, pero una valla o algo por el estilo, la mayoría de los que votaron por él van a estar sumamente desilusionados. Entonces, no hay que sorprenderse de que lo anuncie y de que esa sea una de las primeras políticas que va a hacer. Que también ya anunció su portavoz en la Casa Blanca que ya están pidiendo base de datos de inmigrantes con antecedentes criminales para empezar las deportaciones en masa de esos inmigrantes en especial. Ahora, lo que sí tendría que corregir un poco, Rosa María, es que no podemos hablar todavía de totalitarismo, porque la institucionalidad en Estados Unidos no está tomado por una persona todavía. No sé si, esperemos que no ocurra, pero lo que podemos hablar es de populismo. Y el populismo puede ser de izquierda y puede ser de derecha. Y el populismo es verdad que busca siempre enemigos internos y enemigos externos para justificar
sus políticas. Y la campaña de Trump era que el enemigo interno son los inmigrantes ilegales, especialmente los hispanos. El enemigo interno también era, decía él, Wall Street, la banca, los políticos de Washington, que en el discurso inaugural vimos que habló muy mal de todos ellos. Sin embargo, en su gabinete tenemos gente que se trajo de la banca. Su gabinete, y luego, en su gabinete no hay un solo hispano o latino, para ponerlo en nuestros términos. Todos son blancos. Creo que hay 2 mujeres. Con excepción de uno, el que fue precandidato del Partido Republicano, Ben Carson, el médico. Él va a ser ministro de Vivienda. Sí, que es médico además, es una cosa muy curiosa. Pero en todo caso, digamos, las minorías no están representadas y no le interesa que estén representadas. Es una especie de... El hombre blanco americano ha regresado para triunfar y para sacar de aquí a todos los que le han dado demasiada importancia a las minorías en los Estados Unidos. ¿Tú crees que eso pueda ser sustentable en el tiempo? No, en el tiempo no. Gente como Trump no va a tener en el futuro opción de ser presidente de los Estados Unidos, porque los blancos protestantes, allá los llaman WASP, que es White Anglo-Saxon Protestant person, que es los descendientes de los anglosajones, de los que vinieron de Inglaterra. Blanco, anglosajón y protestante, o sea, ni siquiera católico. Exacto. Entonces, ese grupo en este momento representa aproximadamente 18-20% de la población americana. Claro. Y ya los hispanos, la población negra o afroamericana, inmigrantes de otras partes del mundo están convirtiéndose en la mayoría. Él apeló a ese tipo de personas, asustándolos de que estaban perdiendo el poder, que el poder se los estaba arrebatando en las 2 últimas elecciones un presidente negro, un presidente demasiado liberal, que el poder ahora se lo podía arrebatar una mujer, porque cuando ellos se refieren también a eso están hablando de hombre, no mujer, ¿no? Y entonces lograron que esta gente saliera a votar en masa porque se sienten como que les están quitando el poder que han tenido desde que se fundó Estados Unidos. Pero no es sustentable en el tiempo porque en 5 o 10 años va a ser mucho más la proporción a favor de las minorías y en detrimento de esta población blanca que votó en masa por Trump. Y creo que después de 4 años de Trump, muchos de ellos van a salir a votar masivamente, porque Hillary pierde al final porque no se va a votar en masa ni la población hispana ni la población afroamericana. Eso es lo que le da la victoria a Trump. Hay que recordar que Hillary gana por 3 millones de votos aproximadamente en la votación popular, pero el sistema americano no es por voto popular, es indirecto, es por estado. Y bueno, no lo veo sustentable en el tiempo, pero él puede hacer mucho daño en los próximos 4 años por populista, y para mí no es un tema de ideología, para mí es un trastorno de personalidad. ¿No crees que yo cuando nosotros estábamos en RPP, Rosa María, yo muchas veces dije que el problema de Chávez no era ideológico, sino que era trastorno de personalidad, y creo que el tiempo me dio la razón. Y en el caso de Trump yo también hago el mismo análisis. Eso es un caso para ser analizado más por psiquiatras que por analistas políticos. Lamentablemente esta gente tiene el poder de hacer un gran daño. Ese es el problema. O sea, podría ser hasta gracioso, pero lamentablemente este tipo de personalidades trastornadas tienen la culpa de las grandes desgracias del siglo XX. Sobre todo porque tienen miles de seguidores, igual que Chávez tiene y mantiene el poder Maduro gracias a ese séquito de seguidores. Trump también los tiene. Ese es el problema. Perdió el voto popular, ganó el voto de los colegios electorales, pero ganó las elecciones en los Estados Unidos, y eso pero es sorprendente. No, pero eso fue por mucha abstención. Incluso su respuesta cuando hubo la manifestación multitudinaria de mujeres el fin de semana, que se calcula que fueron entre 1,5 millones y 2 millones de personas que salieron. La respuesta de él fue, bueno, si están tan descontentos conmigo, ¿por qué no fueron a votar? O sea, él está consciente de que él gana porque mucha gente no quiso salir a votar, como allá el voto no es obligatorio, y mucha gente
es durante el día de semana, martes, no es un domingo, etcétera. Hay gente que prefiere no tomar partido y no ir a votar, le molesta, le fastidia. Pero de todas maneras sí, él tiene una alta capacidad de hacer mucho daño a la misma sociedad americana y al mundo, y lo más importante, Rosa María, al mundo más que a la sociedad americana, porque el presidente de Estados Unidos, la función de él está sobreestimada. Dentro de Estados Unidos él tiene muchos instituciones que le pueden controlar, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y los mismos estados que son muy autónomos, los gobernadores, los congresos de los estados, etcétera. Pero el presidente de Estados Unidos puede tomar muchas decisiones por decreto sobre temas internacionales. Así es. Es ahí donde la Constitución americana, digamos, finalmente se escribió hace 200 años, le da plenas facultades, más de 200 años, plenas facultades al presidente de los Estados Unidos. Dentro tiene todo un sistema de pesos y contrapesos, pero en política exterior la competencia es de él. Entonces, si él decide salirse... No absoluta, pero tiene mucho más capacidad. Así es. Si decide denunciar tratados, denuncia tratados y se acabó. Y puede denunciar el Tratado de Libre Comercio, el nuestro, el de México. Puede mandar a bombardear lugares, puede mandar a invadir, etcétera. Y tiene un margen enorme de maniobra que es mucho más amplio que el margen de maniobra que tiene para políticas domésticas. Así es, y si necesita culpables, pues es bien fácil conseguir culpables apelando a ISIS, ¿no es cierto?, en el campo internacional, y justificando lo que sea, y luego en el mundo interno lo mismo, ¿no? O sea, los inmigrantes ilegales, que son los que culpables. Y el tema de los hispanos, y el tema de México, es el enemigo... Es el enemigo interno que él necesita como buen populista para justificar muchas de sus acciones. Pero mira, lo han comparado en Estados Unidos y la comparación yo sé que es odiosa, pero Hitler fue muy parecido, elegido democráticamente, con un discurso contra unos culpables, que eran los culpables de la derrota de Alemania, que eran los judíos, que había que perseguirlos, por supuesto no se decía en público lo que en privado se les hacía, ¿no es cierto? Pero sí generas una sociedad de odio a determinado grupo y a los cuales culpas, porque tienen la culpa de todo lo que nos ha pasado, ¿no? El modelo ya se sabe, como te digo, estos psicópatas lamentablemente hacen enorme daño a la humanidad. Eso es lo que da miedo de este señor. Sí, pero la diferencia es que la Alemania a la cual Hitler llega al poder era una Alemania en ruinas, una Alemania económicamente en total depresión económica, que no es el caso de Estados Unidos. Había una ideología racial en el caso de Hitler. Yo no creo que Trump tenga ninguna ideología. Trump ¿No crees que sea un racista? ¿No te parece un misógino y un racista? No, sí me parece, pero yo no creo que eso es una ideología per se, o sea, no tiene... Él odia a las mujeres, él puede tener resentimientos o odios raciales, pero per se no es una ideología estructurada. De hecho, hay que recordar que él es un outsider dentro del Partido Republicano. Registra en las primarias, gana, y él no es querido por la mayoría de los republicanos del Congreso y el Senado, y no está de acuerdo en muchas políticas. Por ejemplo, los republicanos son muy a favor del libre comercio. Obviamente, son los que crearon el libre comercio. Exacto. Esto es absurdo. Entonces, por eso digo que no es un factor ideológico, es un factor de personalidad, de un problema de personalidad, narcisismo, megalomanía y tal, que son cosas mucho más peligrosas que tener una ideología. A veces sí. Así es. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta conversación. Hacía tiempo que no las teníamos, así que vamos a estar muy gustosos de volverte a llamar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Ha sido Ariel Segal, conmigo ha conversado muchísimo, como decía en RPP, y tiene estas percepciones muy claras, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el mundo y que nos sirve mucho para entender fenómenos que a veces no nos son tan ajenos. O sea, Trump va a tener una influencia muy grande en América Latina en los próximos 4 años y no digamos que va a ser una influencia positiva, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todos. ¿Qué dice ahí? No entiendo nada. Se nos acabó el tiempo. Recomiendo comprar un plumón con más tinta para la chuleta, por favor, para el día de mañana, porque eso yo no lo leo, ¿no? La letra está de buen tamaño, pero la tinta no se ve.
Nos vemos. Nos vemos. Nos hemos volado una pausa, me pide nuestro productor general que ofrezca las disculpas del caso a las emisoras del interior del país. Eso es normal. Y a nuestros amigos de Lima, hoy se está solucionando el problema de la amplitud modulada, así que mañana estaremos ya al aire en AM en Lima. Lo que sí ha sido en todo el Perú. Hemos estado en completa transmisión. A todos los padres, directores de todos los medios de Sodomco, perdónenme, porque no sabía lo que hacía. Ya, nos vamos a despedirnos, regresamos mañana con mucho más. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Excelente programa que ha sido de pronto rebotado en muchos medios ayer, para explicar lo que es el caso Lavajato, por si acaso. Eso es filmado hace año y medio. Dicho sea de paso, según eso, se está avanzando ya a los pasos adecuados, porque hace unos días, poquitos nada más, se hablaba de paso de tortuga. Yo estaba furiosa, acuérdate acá. Como decíamos, el viernes pasado, decía, ¿qué es esto? Del 22 de diciembre al casi 20 de enero, más del 20 de enero, no había, aquí no pasa nada, ya nació el niño Jesús, vino el Año Nuevo, vinieron los Reyes, y aquí no pasa nada. Yo creo que empezó muy mal este famoso acuerdo de colaboración con Odebrecht, secreto, porque finalmente es secreto, a nadie le gusta. Aparentemente hay un fin superior, que es lograr la identificación de las personas, de los delincuentes que han recibido, ok. Tenemos que confiar que el fiscal está haciendo bien el trabajo. Sí me gusta que todos los días tengamos noticias sobre el tema y que la noticia vaya llevando a un encadenamiento positivo. Sí me gusta. Claro. ¿Y la segunda preocupación? Después de Odebrecht, ¿qué? El país se está frenando. Hay obras que van a quedar inconclusas. Después de Odebrecht, miren, después de el purgante, ¿no es cierto? Uno ya puede comenzar a comer bien. ¿O no? Pero hay que eliminar todo aquello que te hace daño. Pues purga. Ajá. Esto es una profilaxis. Porque nadie va a querer venir a invertir sobre lo que ya está hecho, ¿no? Mentira. Al contrario. O sea, fíjate, si tú vienes a un país que ha sido capaz de meter, no sé, pues, a 4 presidentes presos por rateros, es un gran país, discúlpame. No porque haya tenido 4 presidentes presos rateros, sino porque ha sido capaz de meterlos presos. Es una cosa muy diferente. Da confianza. A mí me daría mucha confianza. O sea, yo les voy a decir una cosa horrible, A ver. ¿Por qué Odebrecht no fue a Chile? Ninguna empresa brasilera constructora ha ido a Chile. Porque ahí no te puedes coimar ni a un policía, porque te meten preso en el acto. ¿Por qué Odebrecht estaba en Argentina? Repartiendo lisura, o sea, ningún problema. ¿Por qué vino al Perú? ¿Por qué estaba en México? ¿Por qué estaba en República Dominicana o en Panamá? Porque tenemos fama de ser países corruptos, pues. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo nos quitamos esa porquería de fama que tenemos encima? Ya teníamos fama de países corruptos. No es que se van a frenar las inversiones. Todos sabíamos que éramos países corruptos porque vienen acá a hacer negocios corruptos. ¿Por qué no van a Chile? ¿No? Digo yo, ¿por qué han ido a Ecuador? ¿Por qué? ¿Por qué han ido a Venezuela? ¿Por qué han ido hasta Cuba? Han ido, por Dios. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque tenían fama de corruptos y nosotros también. Entonces, el día que nos quitemos la etiqueta de corruptos de encima, vendrán inversiones grandes, de empresas serias, inmensas. Hasta ahora las empresas más grandes del mundo que han venido al Perú han venido porque tienen los recursos naturales que necesitan. Claro. No porque seamos un país serio, con instituciones serias, con gente honorable y con un Estado honorable. O sea que a mí no me preocupa nada que se vayan todos presos. Al contrario, me daría mucha tranquilidad saber que trabajo en un país que es capaz de meter a las más altas autoridades a prisión porque han sido unos coimeros. Y a ver si aprendemos algo de una vez por todas. Porque todo el mundo pensó que el proceso contra Fujimori era un proceso profiláctico, ¿no es cierto? Bueno, no, pues hay cánceres que no se extirpan por completo y regresan, crecen, se multiplican y hacen metástasis de nuevo. Estamos en una segunda metástasis en tan solo 18 años o 20 años. En un sorprendente déjà vu histórico, ¿no? Claro, en 20 años segunda metástasis que hace este país. Y el problema es que a esta velocidad vamos a comenzar a hacer metástasis cada vez más rápido. Si es que no resolvemos los problemas de fondo que hay que resolver. Vamos a la pausa. Regresamos, no se mueva. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona, en los 1500 kilociclos amplitud modulada. Ya estamos al aire en AM sin ningún problema, nuestros técnicos muy eficientes, por cierto, ya han hecho su labor, y estamos en la amplitud modulada, en la FM y también en Internet. También el saludo para nuestros hermanos de Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, siempre atentos en todo el Perú a lo que aquí se dice en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Así es. Y bueno, hay una serie de cuestiones que parece que hay gente que no escucha este programa o no lo conoce o está perdido en el espacio y dice, ¿por qué no hablan del tema Odebrecht? Me ponen así, ¿ah? De verdad. Pero sí, verdad. Son pautas completas que se han hablado. Claro, días hablando del tema. ¿Por qué no dicen que Kuczynski era ministro de Toledo? Pucha, ya se las he contado 7 veces, pues, porque ya no se las quiero volver a contar, ¿no? ¿Por qué no hablan? Están un poquito perdidos. Ahora, sobre el tema de los periodistas y Odebrecht y otras empresas brasileras, yo creo que hay un post de José Alejandro Godoy ayer que es muy útil. Lo leí yo recién mañana tempranito, ayer me he dedicado a otras cosas que ya les contaré, y la verdad que me parece imperdible, porque hay, sí, efectivamente, un conjunto de periodistas que estudiaron periodismo, pero que no son periodistas profesionales en el sentido que se dediquen a informar al público, sino que se han ido al lado de las agencias de comunicación, que es una actividad lícita, ¿no es cierto? Imagen institucional. No, sí, y se han dedicado a hacer imagen institucional de Odebrecht. Y está muy bien, ese es su trabajo, han trabajado en eso, seguirán trabajando en eso y seguirán haciendo imagen institucional para otras empresas, probablemente. Mal no lo hicieron, ¿no es cierto? Porque finalmente Odebrecht logró tener la cantidad de contratos que logró tener en el Perú a punta de coimas y de imagen institucional. Esa es una categoría. Hay otra categoría de periodistas que sí, no voy a dar los nombres, pero son periodistas que se les paga por dar una opinión favorable de determinada empresa. Eso es un crimen. ¿Ya? Esas personas tienen que salir y decir quiénes son. ¿Ya? O sea, si tú has recibido un pago por dar una opinión favorable, la primera vez que yo recibí una llamada así, no entendí qué me estaban diciendo. Yo recién estaba en el periodista, te llamo para pedirte una opinión favorable. ¿Perdón? ¿Cómo es una opinión favorable? Una opinión favorable era la frase. Sin eufemismos, así de frente. Nada, de frente. No entiendo. No, es que fíjate, fulano de tal, en pleno proceso de fujimorismo, ¿eh? Una opinión favorable. Yo no entiendo qué es eso. Hasta que finalmente entendí lo que me estaban pidiendo, parada. ¿Ya? Ahora, por supuesto, jamás ni siquiera se atrevían a mencionar una cifra, pues te podrás imaginar, ¿no? Pero sí había eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante que las personas las que han trabajado en imagen institucional, que deben ser muchísimos profesionales, ¿no? De todas las áreas de comunicación, desde el audiovisual, desde, en fin, comunicación para el desarrollo, etcétera, tengan que decir lo que tengan que decir. Pero los otros, digamos, los que no trabajaban ahí, sino que eran columnistas de opinión, editores de un medio, directores de un medio, los que te leen la noticia, ¿no? Los que te leen la noticia no deberían decirte, yo también trabajo, tengo otra chamba, ¿no? Entonces, esas personas sí tienen. Una cosa es incautación, otra cosa es reparación civil. Yo te incauto el objeto del delito, ¿no? Entonces, si tú te robaste un carro, yo te incauto el carro, ¿no? Si tú te robaste dinero, como es este caso, te incauto el dinero. Y muy distinta es la reparación civil, que ¿a qué corresponde? Al daño que me has causado. Entonces, habla de Emilio Montesinos, se le incauta el dinero en las cuentas en Suiza. Para que lo tengan más sencillo, más concreto, se le incautan los relojes de oro, claro, ¿no es cierto? Y pasan a una subasta y se venden, ¿no es cierto? Pero se le exige que repare al Estado peruano en una cantidad por el daño causado. Son dos cosas distintas que se ven además en cada juicio en concreto. Me parece, por el esquema en el que está trabajando el fiscal, que los juicios van a ser por obra. Es decir, en Metro de Lima, línea 1, línea 2, parece que va a ser un juicio en el que están todos los involucrados por ese juicio. Y luego se irán haciendo juicios por distintas obras. La otra obra señalada en la manifestación que vino de los Estados Unidos es Irsa Sur. Compromete al gobierno de Toledo y al gobierno de García. Que eso es algo que me parece además interesante. El
caso Odebrecht plantea que las coimas no son pagadas en 2 o 3 armadas, sino a lo largo de varios años. Por eso es que las coimas de Irsasur se terminan de pagar bien entrado el gobierno de Alan García, ¿no es cierto? Y las coimas de Metro de Lima se terminan de pagar bien entrado el gobierno de Ollanta-Humala. Entonces, parece que a los de Odebrecht les gustaba que la coima tuviera traslape entre 2 gobiernos, ¿no es cierto? Claro. Por si las moscas. Parece que esa era la forma de trabajar. Entonces, ese es un patrón de conducta que en el Perú parece que se comprueba en los 2 casos, y me imagino que hay expedientes para los 2 casos. Ahora, recordar, Odebrecht nada más tiene más de 60 obras en el Perú desde 1979. La primera fue Charcani. 5 empresas constructoras brasileras, felizmente solo 5 porque en Brasil son muchísimas más. 5 empresas brasileras vinculadas a la operación Lavallato están comprometidas con obra pública en el Perú. También con obra privada, pero la que nos interesa es la obra pública, que son Odebrecht, OAS, muy importantes para la ciudad de Lima, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, y me estoy olvidando de Camargo Correa. Estas, a su vez, han formado en algunos momentos consorcios unas con otras, sobre todo para cosas como IRSA, por ejemplo, IRSA Sur y IRSA Norte. Consorcios que a su vez estaban obligados a consorciarse con empresas peruanas. Empresas peruanas hay varias también, no es solamente Graña Montero. Graña Montero es la que más nos llama la atención. Como dicen ahora, full disclosure, he tenido un media training con algunos ejecutivos de Graña Montero. Uy, no, pero uno hace muy poco tiempo, hace unas pocas semanas, pocos días, y otros ya hace bastante tiempo, hace más de un año, ¿no? Pero era para la empresa en general, no por este caso en particular. Una sí ha sido por este caso en particular. Pero mi deber normalmente en esos trabajos es torturar gente. Así que no creo que sea muy grato para los que me llaman mi presencia. Porque normalmente le hago preguntas horrorosas. Que después veo que mis colegas no las hacen. Oye, es una cosa sorprendente, pero en fin. Entonces, el tema aquí es qué hacer con, digamos, estas contratistas locales, también incorporarlas al proceso. Pero de todas maneras. Y que éstas, a su vez, respondan a lo que tengan que decir los titulares de Odebrecht que están haciendo las incriminaciones. Por ejemplo, si Jorge Barata dice, yo iba a medias en el directorio con Graña Montero y le daba tanto % de lo que sacábamos de la renta de este, y le decía, de esto te deduzco tanto porque eso va para los sobornos, ya, Graña Montero tiene que decir, no, eso es falso, y decir que me lo prueben. Entonces el otro puede presentar una contabilidad en la que pruebe eso, con lo cual están fritos. ¿Se dan cuenta? Claro. Pero así funciona, no es solamente el dicho de una persona, sino es el dicho con documentación, correos electrónicos, citas en lugares públicos o privados, muchas cosas que generan un contexto, ¿no es cierto? Y que esa prueba indiciaria se convierte en prueba plena, ¿no? Es como me decía a mí un penalista hace años, claro, tú no encuentras al asesino al lado del muerto, con la pistola en la mano, ¿no es cierto? Mirándote y diciéndote, yo no fui. No. Así no es la cosa. Tú probablemente encuentres la sangre del asesino y por ADN obtienes que estuvo en el lugar, sus huellas digitales, sus pisadas del zapato, que era la misma talla del muerto. Luego obtienes 10 personas que lo vieron entrando al cuarto y 10 personas que lo vieron saliendo del cuarto. Luego obtienes una cámara de seguridad que lo pone dentro del cuarto. Y dentro del cuarto, en el mismo tiempo, no hubo nadie más que él. La pistola le pertenece, es de su propiedad. La dejó en el sitio y tiene sus huellas digitales. Ya. ¿Hay un video de él matando al hombre? No, pues, pero con todo lo demás, claro, tú ya dices, bueno, pues ya, todo suma, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace la fiscalía. Construye el caso. Entonces, por ejemplo, el señor Luyo dice, sí, lo que ha hecho el señor Barata es verdad. Entonces, cerrado. Confeso, pues, ya. Lo que dice el señor Barata es verdad. Yo recibí tanto en tal fecha, en tal día, tal. ¿Algo más que nos pueda ofrecer? Por supuesto, señor. Le voy a contar quién más recibió. Entonces, si el señor Barata dice lo que dice el señor Luyo es verdad, entonces ya tienes un testimonio corroborado. Son 2. ¿Pueden haberse coludido para fastidiar a alguien? Sí, es posible, los delincuentes se coluden para fastidiar a un tercero, sí. Pero resulta que la plata está en una cuenta. A mí, señor, me abrieron esa cuenta. Esta la van a escuchar bastante,
Yo no sé de dónde salió esa plata, señor, nunca en mi vida la he visto. Yo no la he tocado. En ese banco yo no he estado, no conozco ese lugar, yo nunca salí del Perú. Lo cual puede ser cierto, y lo cual es lo que ha dicho Luyo. Luyo ha dicho claramente, yo no he ido a Andorra. Esa plata no la he movido. El que fue capturado ayer fue capturado en La Victoria, estaba mirando televisión, no tenía una postura tan cómoda como para de pronto decir pues que tenía mucho dinero, ¿no? Claro, no me vas a decir pues que la rica Vicky es Claro. el barrio, la gente elegante de Lima, ¿no? Exacto. Donde se esconden aquellos que reciben millones de dólares de coimeros brasileros. Porque si es así, nos estamos perdiendo de algo, Sí. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay cosas muy raras. Eslabones pececitos, ¿no? Eslabones chiquititos que nos van a llevar a un encadenamiento mucho mayor y mucho más grande, por supuesto. Entonces, sí, ahí, ya saben, acá me están escuchando con atención por primera vez, aunque se están distrayendo por otro lado. Yo estoy sorprendida, porque normalmente a esta hora nadie me mira con mucha atención. Pero así es la cosa, pues, ¿te das cuenta? Es un pedacito, un pedacito, un pedacito. Dos cosas me preocupan, Rosa María, y quiero expresarte esto. Solo dos, qué suerte. No, Ya. pues que me refería a todo lo que engloba. La primera de ellas, estamos avanzando, o la justicia está avanzando al paso que debería. ¿Por qué te digo eso? Ayer tuve la oportunidad de ver uno de los microprogramas de la PUC, Ya. que tenías con Patricia de Río, cuando recién se destapaba el tema Lavajato, ¿ok? Y se describía perfectamente todo lo que ya está sucediendo, ¿no? Cual bola de cristal o algo Es que, así. somos brujas, pues, siempre fuimos. Nadie nos saca. Carísimo, pero carísimo el Estado peruano. ¿Ya? Entonces, el 10% no debió entrar. ¿Y ya estamos en comunicación? No. Es un oyente. Es un oyente, Bien, tenemos un ¿quieren oyente. opinar? Quiero que Bien. vamos a hablar con los oyentes. Nuestros porque- números son el 959-685-227 y el 940-338-457. Me dicen que se ha ido la señal de Radio Santa Rosa otra vez. ¿En AM? En No, AM. vamos a verificar Wilfer eso. Carlos nos dice, se fue. Pero esperemos que la regresemos. Bueno, vamos a escuchar a nuestro oyente. ¿Aló? Hola, Rosita. Juan Carlos. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, quería hacer un breve comentario sobre la alusión, la fijación que tiene el líder aprista Alan García en referencia a los roedores. Bueno, sin ánimo de ofender a los roedores, ¿no? Son animalitos muy organizados, viven en una sociedad en la cual cada uno tiene definidas sus tareas. Y una característica de las ratas es que en una situación de peligro, todas protegen al líder. Qué curiosa coincidencia. Muchas gracias. Ah, mire usted, no tenía ni idea. Eso es, todos los días aprendemos algo en este programa, pensar más. Así es, así es. Entre las ratitas, todas defienden al líder. Mira tú, ¿ah? Yo pensé que pasaba eso entre las abejas, pero entre la abeja reina, ¿no? Claro. Pero no, parece que también de los ratones. Bueno, les estaba contando ayer del penal. ¿Tú sabes que el padre Hugo Lancier decía que el Perú tenía un sistema penitenciario por el cual para limpiar a un hombre, porque había que limpiarlo, lo metías a una cloaca? Ese es el sistema judicial, ¿no? Y es terrible, de verdad, terrible ver a gente tan joven, tantos meses en la cárcel, que los va a marcar de por vida, porque eso es un trauma de por vida. Ahora, Ya, de por vida. la situación de hacinamiento que hay en nuestras cárceles y, digamos, un sistema penitenciario inadecuado hacen de que terminen siendo criminales profesionales. No, y si están en etapa de la formación, gran peor. mayoría no. Tú sabes que el 70% de los que ingresan al penal son primarios, Ujú. entran por primera vez y nunca más regresan. Eso es bueno. Ya, eso está muy bien. Pero Pero hay el tema ahí grave es que no deberían estar ahí. No, o sea, no es parte de tu sistema formativo, sí, ya leí, no es parte de tu sistema formativo entrar a un penal, ¿te das cuenta? Porque resulta que tus padres no están ahí para ti, o tu mamá se rompe el lomo trabajando y tu papá no está, y tú necesitas que cachelorearte haciendo algo, entonces la policía te decide que tú eres el preso, que tú eres un delincuente. El caso del muchacho que yo fui a ver, el caso de un chico que hacía mototaxi a los 18 años. Se le trepan 2 choros a la mototaxi. La policía los estaba siguiendo. Los choros se bajan y tiran la mototaxi y al chico se lo llevan preso. Y han pedido 29 años para él. No te estoy bromeando. Esto es un caso real. Estuve viendo, porque muy amables los jueces me dejaron estar presente como corresponde, pues en la sesión, ¿no? Yo estaba un poco perdida, pero me ubiqué rápidamente. Y de repente apareció un muchacho que no tenía DNI. Porque nunca lo había sacado. Era indigente completamente, analfabeto, pescador en Chorrillos,
consumidor de pasta básica. Además se lo dijo, sí, doctora, yo consumo 2 veces por semana. Estaba en el penal hacía 2 años, ¿eh? ¿Cómo consumía 2 veces por semana? Cuéntame. ¿Ya? Y nadie se inmutó, ¿eh? Sí. Y yo creo que tenía algún retardo mental o ya eran los estragos de la pasta. ¿Ya? Lo acusaban de narcotráfico y pedían 8 años. O sea, es incapaz de organizarse, digamos, personalmente. ¿Qué va a poder organizar una actividad criminal? ¿Y cuáles eran los hechos delictivos? Había estado presente en el allanamiento, en la calle, con los vecinos, mirando el allanamiento de una casa donde encontraron droga. Un espacio de comercialización de droga en Chorrillos tan común como los que hay. Sí. En Chorrillos, cerca a la playa donde él duerme. Además, porque no tenía domicilio. Además. Era un sin techo. Y esa casa ni siquiera era su casa. Él estaba parado afuera. Dijeron, tú, para adentro, se lo llevaron. Está desde 2015 en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía antecedentes, seguramente. No tenía ningún antecedente. Ni siquiera tenía antecedentes. No, nunca. No tiene abogado. De oficio nomás. Y recién está empezando el proceso. Y le dijeron, si se cogía la confesión sincera, se declaraba culpable, este muchacho probablemente se hubiera ido 6 meses de la cárcel. ¿Se acoge usted a la confesión sincera? No, yo soy inocente. Porque yo no creo que pueda ni siquiera entender los conceptos que se le están planteando. O sea, el proceso ni siquiera está diseñado para que un chico entienda lo que está pasando. Los mismos chicos te dicen, acá todos vienen, se paran y todos se contradicen y uno acaba siendo culpable. Entonces, yo creo que hay una presión social tan brutal sobre la policía, que la policía agarra a la gente, la mete como sea, la fiscalía la acusa como sea, y ya que vean los jueces qué hacen, pues, ¿no? Y los pobres jueces no saben qué hacer. Porque si no meten preso a todo el mundo, también tienen una presión social encima. Y eso suma la carga procesal. Claro, más como me explicaron en un momento alguno que cuando hay agraviados, el agraviado te exige sangre, pues, ¿no? Pero muchas veces, y te digo, la mayoría de los casos por robos menores, no hay agraviados. Ni siquiera hay agraviados. Nunca se presentan. Entonces, ¿qué haces ahí? Terrible. Lo que nos cuesta a los penales en el Perú es un disparate. Pero en fin, pausa y volvemos. Pausa. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 42 minutos más 1, 8:43, estamos al aire, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, tenemos problemas con la AM, ya lo sabemos, escúchenlos por favor por internet. Ya saben, ustedes pueden bajar una aplicación en su celular, Radios del Perú, es un app. Ahí estamos, los primeritos, Santa Rosa. Y en todas las emisoras dominicas. Y en todas las emisoras dominicas en todo el Perú. Y además nos pueden escuchar a través de cualquier página web de cualquiera de las emisoras dominicas en el Perú. Lamentablemente en estos días nos está pasando esto. No es culpa de nuestro productor, por favor no lo llamen a insultarlo. Y solo es en Lima. Y solo es en Lima, lo llaman. Usted ha sacado del aire el programa. No es verdad, pobre. ¿Ok? Nosotros estamos tratando de arreglar el problema es en planta, no es acá. Nosotros estamos en el centro y la planta está en un lugar escondido. ¿Ya se arregló? Se está arreglando. Se está arreglando poco a poco. Ok, muy bien. Ahora tenemos a otro oyente porque Javier Velázquez, que es que no nos va a contestar el teléfono ni de casualidad, ¿no? Es que ahora todos salen a decir, sí, por supuesto, mañana estamos ahí. Pero cada vez que me ven a mí, es como si vieran al diablo. Esto es un convento, deberían tener un poco de paciencia, ¿no? Y contestar un par de preguntitas, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos con nuestro oyente. Aló, muy buenos días. Sí, señora Rosa María, buenos días. Sí. ¿Cómo está? Les hablamos de Chimbote. Sí, señor, lo escuchamos. ¿Cómo está? No, quería, Rosa María, no te he escuchado pronunciar. Ayer hubo una reunión de los obispos, han salido en la televisión, todo con este tema de la ideología. Sí, claro, hemos cubierto extensamente el tema acá. Ya no sé, pero no, su opinión. Mi opinión. Un conflicto de interés, eso que sea un típico conflicto de interés. Yo no te puedo informar a ti y al mismo tiempo hacer la imagen publicitaria a Odebrecht. A mí, Odebrecht me invitó a almorzar 2 veces. En la época de los partidos del Mundial de Fútbol, donde ya los acusaban en Brasil de haber hecho mal los estadios, ¿ya? Entonces era muy gracioso porque todo el almuerzo, aparte de decirle, oigan, ustedes tienen fama de coimeros, los han acusado, no, todo era negación, todo negación.
le daban de comer un montón de comida, todo negando, siempre negación. ¿Ya? Y yo algunos casos conocía, como por ejemplo el de la represa que se rajó en Ecuador, ¿no? Sí. Donde Correa los corre de Ecuador y después misteriosamente todo se arregla cuando llega Lula a Ecuador. Por supuesto, hay un estudio ahorita de coimas de Odebrecht en Ecuador también. Está en la lista de los países coimeados, ¿no? ¿Y qué pasó con la represa? ¿Y qué pasó con la...? O sea, ya más bien al tema técnico, más que al tema de la coima, ¿no? Entonces, yo las 2 veces que almorcé con ellos no llegamos a ningún, digamos, si ustedes quieren... Ellos no me convencieron a mí de nada y yo no los persuadí a ellos de que dijeran la verdad. Entonces no llegamos a ningún arreglo, ¿no? La verdad vino desde fuera, por supuesto, desde el caso Lavallato. Y con Graña y Montero, como dije hace un momento, sí he tenido una relación, pero de otro tipo, no es una relación consultiva, es una relación más bien de entrenamiento. A sus directivos, para una empresa de comunicación que hace este tipo de cosas, buscan a veces a un periodista pesado, antipático, chinche. Entonces le dicen, te vamos a poner a varios y tú les dices su vida. ¿Y me pagan por eso? Sí, te vamos a pagar por insultarlos. Ay, bestial, que pasen de uno en uno. Gracias a ese trabajo que aprendí a hacer, pude entrenar a Pedro Pablo Kuczynski para el debate presidencial. Eso, por supuesto, es gracias a Alan García, que siempre hay que agradecerle. Nadie sabe para quién trabaja. Esa es mi única relación, por si acaso, con el caso. Y la otra es IPIS, que yo ni siquiera la había considerado hasta que ayer comencé a leer en redes sociales toda clase de insultos, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, el Instituto Prensa y Sociedad es una asociación civil sin fines de lucro, para empezar. No es un negocio, no es una empresa, ¿no? Es muy antigua, para lo que se considera una asociación en el Perú muy antigua. Yo no la fundé, es una institución fundada, si no, mal no me parece, en los 80s o en los 90s, muy, muy antigua. Y yo me invitaron a incorporarme en el año 2001 o 2002, si mal no recuerdo. Muy bien, a una asamblea de asociados, que somos, qué sé yo, 20, 30, no tengo ni idea. Me imagino que algunos han fallecido, otros siguen vivos, en fin, se han reincorporado, no tengo mucha idea de la situación de todos. Entre el año 2002 y, ¿qué te digo?, el 2004 he participado activamente en sus acciones. Me parece que el 2010 dejé por completo cualquier función directiva en IPIS, cualquier función ejecutiva, por un malestar personal que algún día explicaré, ¿ok? Nunca más he tenido relación con ninguna actividad de IPIS, ninguna. Ni con los premios, ni con nada, ¿no? Y si me piden mi voto, siempre voto por Augusto Álvarez y ya está, para que sea el presidente. Eso es todo. ¿Qué pasó? De lo que se me ha explicado a mí. En determinado momento se quiso crear este Premio Nacional de Periodismo, que no existía, y buscaron auspiciadores. Y Odebrecht se mostró muy voluntarioso para que ser el auspiciador de este Premio Nacional de Periodismo, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, el asunto es que obviamente el convenio con Odebrecht se cortó el 2015 cuando se supo lo de Lavallato. Ok. Esa es toda la historia, no hay más que decir. A mí, ni me miren, porque no pertenezco al consejo directivo, no soy su secretaria ejecutiva, y entiendo que Ricardo Uceda, que es el secretario ejecutivo, y hay una explicación, me dices, en gestión, ¿no? Así es, correcto. Entonces, pues precisamente eso, ¿no? Que fue entre el año 2014 y 2015, el periodo en que esta constructora entregó como auspicio esta cantidad. Como auspicio, ¿no? Que era el auspicio para pagar los premios para el concurso. ¿Ya? Eso fue todo. Ahora, ha hecho Odebrecht otras cosas, ¿no? Ayer contaba justamente José Alejandro Godoy en su artículo que el periodista Eduardo Abusada señalaba que auspició, por ejemplo, un libro en el cual tú tenías que escribir historias de personas que les ha ido bien en la vida gracias a las obras de Odebrecht. Ya pues se llama un publicherry, pues ya, eso es otra cosa. Y te pagan por hacer eso. Bueno, sí, pues eso es un publicherry, es una estrategia de comunicación, pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que un concurso que tiene un jurado y que finalmente ese jurado decide de acuerdo a su criterio y que el auspiciador es otro. En fin, ahora, nos tenemos que ir a la pausa, ¿no? Todavía nadie me contesta por qué Odebrecht no entró a Chile, ¿no? De verdad, no entró a Chile. Y hay que buscar que otros países, a Uruguay creo que tampoco entró. Que hay sitios a donde no entran, pues, porque saben que ahí no son choros, pues. Así de fácil, ¿no? Entonces, acá sí vienen porque, claro, acá saben que hay una tolerancia impresionante con la corrupción. Ese es el problema. Nos hemos acostumbrado a la corrupción. No, entonces, para miles de peruanos, digamos, viene el policía, tú eres informal, tienes que darle su platita para que te deje tranquilo.
Y así comienza todo. Ayer estuve en el penal del Lurigancho, donde me escuchan, y claro, ahí todo es plata. Porque ese es el modo de vida. ¿Se dan cuenta? Para todo. Es, como dicen, el imperio del sol, porque para todo es un sol. No fue mi caso porque yo entro por la puerta de abogados y me trataron muy bien y los magistrados fueron sumamente amables, la verdad. Y yo más bien me conmoví con la situación penosa de jóvenes, la verdad, chicos de 18, 19, 20 años, que yo no entiendo qué hacen ahí. Y yo creo que por algunos momentos me parece que los jueces tampoco entienden qué hacen ahí. O sea, miren, estamos hablando de jóvenes que son primarios, la gran mayoría, que están por robo, la gran mayoría, pero por robos que, claro, dentro de nuestro sistema penal, la policía los agrava. Eso es lo que yo digo, con el ánimo de obtener un triunfo y de mostrar resultados y de ascender, ¿no? Entonces, el robo que es de día lo hacen de noche, el robo que es a pie lo hacen en carro, el robo que es con cuchillo lo hacen con pistola o con puñete o con patada. ¿Se dan cuenta? Entonces los van agravando. Obviamente un robo merece una sanción, pero cuando tienes 18 años, ¿no es cierto?, tienes el derecho a equivocarte y que la sociedad te dé una segunda oportunidad. No puede ser que te metan 18 meses al penal y que la Procuraduría pida 29 años de cárcel por un celular. 29, sin ninguna, más aún, sin ningún agraviado presente. Porque la policía dice que tú estuviste robando celulares. Entonces es terrible. Y por supuesto, esos muchachos van a salir al final absueltos, pero primero se comen sus 2 años de cana. En la etapa formativa entre los 18 y los 19 años. Claro. ¿Ya? Y todos son pobres, todos tienen hogares con madres solteras que los han criado solos, todos son chicos con problemas familiares, ¿ya? Ese es el tipo común de la juventud en la cárcel hoy. Si tú sacas, miren, una vez me dijo Luis Pérez Guadalupe una cosa bien interesante. El 10% de la gente que entra a los penales del Perú sale antes de un año. Lo cual quiere decir que nunca debió entrar. Claro. Nunca debió entrar. Y tenemos un hacinamiento brutal que le cuesta. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Todo el Perú, esto es A Pensar Más, arrancando como siempre 1 minuto antes de las 8, no, ya son las 8 en realidad, según el reloj con el que miremos, ¿no? Porque de ahí yo creo que está 1 minuto atrasado. Sí. Me acaban de dar una ecuación, buenos días Rosa María, amigos, ¿cómo están? Una muy buena fórmula, lo que dice ahí más 1. Ya, entonces son las 8. Son las 8. Bueno, muy bien, hemos tenido una noche larga, hay otra persona detenida y 8 casas allanadas en el asunto de los sobornos de Odebrecht. El asunto, por supuesto, recién empieza, como ustedes saben, y vamos a tener estas noticias un poco a cuentagotas, dado que las ramificaciones de las coimas de Odebrecht no son pequeñas, son ramificaciones muy, muy extensas y grandes. Lo que hay que decir además es que los investigados ya no solamente son el señor Jorge Cuba, sino también su pareja, la ex voleibolista Jessica Tejada, una mujer joven y muy guapa, que es pareja del señor Cuba, que ha huido con él. Lamentablemente a esta señorita también se le hace copartícipe porque lamentablemente, como suelen pasar en estos casos, la hacen accionista de la offshore. Esa es una cosa que siempre a mí me da mucha pena, ¿no? Que a personas que a veces casualmente están en una relación las terminan metiendo en un lío de la patada, firmando un papel que a veces tal vez no sepan ni lo que significa. Pero en todo caso está comprometida su firma, digamos, como propietaria y accionista de una empresa que recibe, ¿no es cierto?, un dinero de coimas, la hace copartícipe y probablemente esté en la misma huida que su pareja, el señor Jorge Cuba. Han detenido a una persona
también que laboró en el segundo gobierno aprista, el señor Miguel Ángel Navarro. Él es asesor en realidad del señor Cuba. Él no laboró en un puesto de cargo de confianza, sino más bien en un puesto de línea, ¿no? Dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También en la época de Enrique Cornejo. Por lo que por el momento, los personajes que han sido capturados, las casas que han sido allanadas, están directamente vinculadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el ministro Enrique Cornejo, quien desde el lunes no contesta el teléfono. Yo creo que salió el lunes contestó el teléfono, pero martes y miércoles le han dicho no salgas más. Puede ser una estrategia, dado que en realidad, salió en Cuarto Poder, salió en Radio Programas del Perú, y lo que deben haber dicho sus asesores es: si tú eres el único que sale todos los días, tú vas a ser el único que parezca el culpable. Otros apristas han comenzado a salir también, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder. Nosotros vamos a estar con Javier Velázquez Quesquén en este programa, si es que nos contesta el teléfono, cosa que normalmente no ocurre. Pero lo último que hemos leído del señor Cornejo es que García regrese al país y diga su verdad, no la verdad. No considera que García pueda ser capaz, supongo, de decir la verdad, ¿no? Su verdad, que su verdad es su opinión, su versión de los hechos, pero no es la verdad, porque como ustedes saben, la verdad es uno puede tener un punto de vista, una idea, ¿no? Pero, o sea, no hay nada más verdadero que una coima depositada en una cuenta, ¿no es cierto? Claro. Eso es verdadero, no es su verdad, ¿no? Esa es la verdad. Y que en el gobierno aprista tenemos funcionarios coimeros, no es su verdad, no es mi verdad, es la verdad. No hay nada más que discutir sobre eso. Y hay uno preso, otro prófugo y un segundo preso ayer. Y habrá más. Lo que se tiene que estabilizar ahora son los grados de colaboración de estas personas, esas son normas procesales, los grados de responsabilidad, los montos recibidos, las fechas, las cuentas, la ruta del dinero, etcétera, etcétera. Trabajo para la Fiscalía, que es la titular de la acción penal, y se demorará un tiempo. Yo confío en lo que me dijo Gustavo Gorriti. Me dice: si todo se hace bien, en 6 meses están presos todos. O fugados. Presos o fugados. Eso ya está pasando. Claro. Claro, sí. A los fugados te puedes demorar muchísimos años en captarlos. Pero ya sabemos quiénes son, en todo caso. ¿Perdón? Ya sabríamos quiénes son. Exactamente, es como el famoso caso de Neira y Figueroa, así los directores del Banco Central, presidente del directorio y gerente general del Banco Central de Reserva, acusados durante el primer gobierno de Alan García del escándalo del BCCI. Ellos huyeron al Brasil, se demoraron años en capturarlos y finalmente los capturaron. Los capturaron y sus esposas terminaron siendo también imputadas en el mismo delito. Entonces, por supuesto, a ellos tampoco. Nadie en el APRA los conocía. Desconocidos plenamente, ¿no? El señor Cuba no es compañero. De verdad, el señor Luyo no es compañero. El señor Navarro no es compañero. Ninguno es compañero. Ahora resulta que ninguno es compañero. Mañana van a decir: Alan García no es compañero, ¿no? Miguel Cornejo no es compañero. Enrique Cornejo no es compañero. El otro no es compañero. Ninguno es compañero, ¿no? Se han pasado años insultando a todo el mundo, porque a todo el mundo han insultado, imputándoles delitos a medio país, y los primeros en caer son ellos. De verdad, cuando escupes al cielo se te cae en la cara. Entonces, eso es, creo yo, la noticia importante de anoche, y va a continuar. El otro tema es que también, y se ha dicho desde hace varios días, el señor Albrecht, presidente de la Comisión de Investigación del Congreso de Lavallato, es una persona comprometida en un contrato con Odebrecht en el Callao, y que por lo tanto su presencia en esa comisión generaría un conflicto de interés. Ahora, también genera un conflicto de interés la presencia de Mauricio Mulder, que dice que pone las manos al fuego por Alan García. Pero que no quiere renunciar para nada a la comisión. Tampoco. Ya hay el señor Castro, el Frente Amplio, deslindando un poco el lío, dice: ya están nombrados, ya que déjenlos que se queden ahí, a qué vamos a hacer. Pero es evidente que esa comisión es una comisión política para ganar titulares y hacer un poco de presión. Pero el titular de la acción penal es el fiscal, y en este caso es el fiscal supraprovincial Hamilton Castro, nombrado para este trabajo. La Procuraduría, tengo entendido, está contratando abogados penalistas jóvenes, me parece muy bien, de esos que pueden trabajar duro muchas horas,
y me parece estupendo que fortalezca. El Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia, ha señalado que van a dar todos los fondos necesarios para que la investigación llegue a buen puerto. Y eso también es bueno. O sea, porque sin plata no se viaja a Brasil. Sin plata no se extradita a fulano. Sin plata no se contrata abogados en el extranjero. Es posible que el Estado peruano tenga que contratar asesoría en los Estados Unidos, en Suiza o en el Brasil para poder repatriar, y en otras localidades para poder repatriar lo que haya que repatriar. Reitero, para que aprendan mis oyentes y las señoras que me escuchan tan temprano en la mañana,